acá en el mundo interior nos roban todavía tesoros más preciosos, como son partículas de nuestro ser, partículas de nuestra conciencia. Y es obvio que si tuviéramos conciencia de esa situación, evitaríamos bajar o pasar por ese barrio, por esas calles peligrosas, donde hay asaltantes, donde hay pistoleros, donde existen gentes terribles, pero pues no hemos tomado conocimiento de eso. Por ejemplo, el Evangelio dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Fíjense que bajaba, descendía. Como quiera que el Evangelio nos está dando una lección psicológica, tenemos que comprenderlo así. Es decir, estaba bajando de nivel de ser, bajaba de un nivel superior como Jerusalén, iba a un nivel inferior como el lugar donde pretendía llegar. Eso es igual que aquí en el mundo físico, uno vive en un alto barrio de la ciudad y se vaya internando por un barrio bajo. Es obvio que a medida que vamos entrando al barrio bajo, seremos asaltados tal vez. En lo psicológico eso es igual. Sucede pues que vamos bajando de nivel y vamos entrando a unos barrios bajos, donde esos barrios están, dijéramos, presentes, viven allí la ira, el odio, el resentimiento, los celos, la venganza, y vamos a ser tomados, vamos a ser asaltados por esos yoes. Entonces cuando esos yoes toman posesión de nosotros, de hecho miren lo que sucede. Hacen acciones acá en el mundo exterior. Cuando una persona está celosa, que grita, que tiene ira, que tiene rabia, por esos celos que siente, que experimenta por otra persona o por un familiar, es obvio que esa persona psicológicamente ha entrado a un barrio bajo, ¿cierto? Ha sido asaltado, ha sido poseído por esos yoes. En ese momento, esos yoes le están arrebatando muchas partículas del tesoro llamado conciencia. Le están robando conciencia, lo están volviendo inconsciente, y de hecho pierde completamente la conciencia, o sea, se la extraen tremendamente o la desalojan, y esa persona cae víctima de esos elementos inhumanos, de esos asaltantes. Así que nosotros necesitamos comprender psicológicamente dónde vivimos y qué lugares de nuestra ciudad interior, de nuestro espacio psicológico interior, transitamos con mucha frecuencia o con más frecuencia. Porque puede ocurrir que transitemos casi que diariamente por las calles donde está la ira, donde están esos elementos de ira, o donde están esos elementos del robo, donde están esos elementos de la injuria, y ahí somos asaltados. Cuando digo asaltados significa que ahí nos poseen, quedamos posesos, y ahí pues deviene la reducción de nuestra conciencia, deviene el aumento de la inconsciencia. Entonces nosotros necesitamos ir comprendiendo este tema, que no sea tomado así a la ligera, sino que lo analicemos con gran profundidad
lo analicemos exhaustivamente para darnos cuenta pues de esta situación. Hay gentes que permanentemente viven en ciertos lugares psicológicos. Por ejemplo, un asesino, alguien que gusta matar, obviamente vive en esos lugares peligrosos de sí mismo, peligrosos de su espacio psicológico. Hay gente que permanentemente pues le gusta el asalto, el robo, atracar, como llama uno por acá. Y las noticias dicen, cogimos a este personaje, tiene 30 entradas a la cárcel por robo, tiene tantas personas ha herido, tantas personas ha llegado a dañar. La noticia se da, nadie reflexiona, solamente se comenta y de pronto hacen una censura a tal persona o tales personas. Pero debemos comprender que esa persona vive psicológicamente en esas callejuelas peligrosas. Entonces cuando pasa por ahí, cuando transita por esos lugares del espacio interior, es poseída, es tomada por el ego del robo que lleva en su interior, y aquí lo lleva a cometer pues esa clase de delitos. Veamos a la mujer prostituta. Obviamente se dice, bueno, esa es su profesión, de manera ignorante se comenta esa cuestión, pero es que esa mujer interiormente vive en esos prostíbulos, allí es poseída por esos elementos de prostitución, y acá afuera pues lleva a vender su cuerpo, lleva pues a practicar la prostitución. Y así, con todos estos elementos que llevamos en nuestro interior. También es conveniente que tengamos en cuenta que algunas veces vivimos en un lugar y desde ese lugar estamos contemplando el mundo. Lo miramos, lo comentamos y lo vemos así. Pero tiempo después, meses, tal vez se mude en su espacio psicológico, en su ciudad interior, haga una mudanza y se vaya para otro mundo, para otro espacio psicológico, o sea, se vaya para otro barrio, para otra colonia, y allí vea el mundo de otra manera, hable de otra manera, tenga sentimientos y emociones de otra manera. Eso puede a veces desconcertar a la gente, y si no se lo decimos públicamente o en su cara, como decimos, lo comentamos acá en nuestro interior. Mire esa persona, mire esos cambios. Pero hay que comprender que uno pudo haber vivido mucho tiempo en tal lugar de nuestro espacio psicológico y ahora se haya mudado para otra colonia psicológica, ¿cierto? En nuestros estudios se ve el caso de personas que durante mucho tiempo estudiaron la gnosis, hicieron comentarios gnósticos, reflexiones y hasta prácticas. Se dio uno cuenta, así viendo esta enseñanza, que vivieron en esos lugares psicológicos donde estaba presente el conocimiento gnóstico, ¿cierto? Y todo lo miraban según y de acuerdo pues a la enseñanza gnóstica. Años después, esas personas se mudan de lugar, en lugares que no gustan de la gnosis, desprecian a la gnosis, la injurian y la llegan pues a
a desacreditar de manera abierta, execrable. La gente a veces se desconcierta. Dice, fíjate, esta persona ya la conocí hablando maravilla de la enseñanza gnóstica. Mira ahora lo que me dice, lo que le dice a todo el mundo. Pero en realidad, de verdad, lo que ha sucedido, visto a través de la observación del espacio psicológico, visto a través del sentido de la autoobservación, es que esa persona fueron posesas de unos yoes gnósticos. Observen que estoy hablando de yoes gnósticos, no es del ser gnóstico o de la conciencia gnóstica, sino que esas personas se mudaron para ese sitio. No quiere decir que en la gnosis existan o que los gnósticos verdaderos tengan yoes. Un maestro de sabiduría no tiene yoes, lo ha eliminado. Sino lo que estoy dando a entender y quiero referirme es que esas personas llegaron pues a tomar la gnosis mecánicamente, porque eran unos yoes, y esos yoes defendían a capa y espada a una enseñanza desconocida para ellos. Nunca la conocieron, nunca la entendieron y mucho menos nunca llegaron a comprenderla. Y esa persona, por cualquier motivo, llegaron a mudarse de residencia y se fueron para un lugar donde allí no se gusta de la gnosis. Entonces, esa persona fue poseída por esos elementos infrahumanos y empezaron a esbozar, a manifestar un descontento, claro está, injusto, contra el gnosticismo. Entonces, esto también va para cualquier otro aspecto de la vida. Personas que defienden una causa y luego están en contra de esa causa. Eso es que vivían en una colonia y después se mudan a otra colonia, ¿cierto? Eso es como si ustedes vivieran en una colonia de ricos, de gente rica físicamente, y después se fueron por una colonia de gente pobre físicamente también. Entonces allá miran el mundo de otra manera, diferente a como lo miraban acá. Lo importante es que comprendamos en este momento en qué parte psicológica vivo, cuál es mi residencia psicológica. Se me viene a la memoria alguien que una vez me contara, viviendo en un lugar ostentoso de una ciudad, que dando los pininos o los primeros pasos en esta enseñanza, anhelaba hacerse consciente fuera de su cuerpo físico. Y un día lo logró, me comentó, lo logré. Cuando ya estaba consciente de que estaba fuera del cuerpo físico, me puse a observar por dónde caminaba. De pronto fui caminando por unos lugares horribles, feos, oscuros, y llegué a un lugar subterráneo. Cuando fui bajando a ese lugar subterráneo, me encontré con una mujer que me saludó como si fuera mi esposa y me puso queja de 2 hijos que estaban allí presentes. Yo me sorprendí y luego regresé al cuerpo físico. Me preguntó, ¿qué sería eso? ¿Qué me pasaría? Yo le dije, ese es el lugar donde psicológicamente tú vives. Esos son tus hijos psicológicos y tu esposa. Aquel personaje se quedó extrañado y se le dio esta enseñanza del espacio psicológico, que uno pues fuera del cuerpo físico puede visitar a ese espacio psicológico donde tiene su residencia. De todas maneras, es importante comprender
que uno siempre debe comenzar el trabajo con los barrios bajos, con los yoes pesados que están en uno. Ahí está la causa de todos nuestros sufrimientos, amarguras, problemas. Dense cuenta que acá en el mundo físico, cuando en la ciudad hay un problema, de pronto un atentado, un genocidio, un robo grandísimo, las fuerzas del orden, las autoridades empiezan la investigación por los barrios bajos. Un sargento del ejército pertenecía pues a una organización de investigación, me comentaba este asunto. Me decía, nosotros siempre empezamos y buscamos en los barrios bajos los criminales, los que estuvieron en la cárcel, que viven allí, cometiendo delitos todavía, y etcétera. Pues los agarramos, los apresamos, lo indagamos, y muchas veces hemos dado con que el problema surgió en esos barrios bajos, en esos barrios miserables, en esos barrios de gentes peligrosas. Nosotros también, cuando cometemos un error, siempre vamos a esos barrios bajos, a indagar, investigar, y de hecho encontramos que nuestra delincuencia psicológica, que nuestros errores internos son cometidos por esos elementos de mala muerte, como los celos, como la ira, como el odio, como la venganza, etcétera, etcétera. Entonces, pues,